Pues bueno, una vez más, buenos días a todos y todas. Buenas tardes, Margarita. De verdad es un gusto enorme para nosotros tenerte y compartir este momento tan importante. Bueno, pues voy a leer un poco de tu currículum y empezamos. Margarita Cañadas Pérez. En 1998 se desempeñó como terapeuta ocupacional en entidades como la Organización Nacional de Ciegos Españoles o Cruz Roja Española. Su trayectoria científica universitaria inicia en 2005. En 2010 es nombrada directora del Centro de Educación Infantil Inclusiva y Atención Temprana de la Universidad Católica de Valencia. Como investigadora, sus líneas de trabajo están vinculadas a la educación inclusiva y atención temprana, en el ámbito de la implementación de prácticas recomendadas. Actualmente participa en varios proyectos de investigación sobre las prácticas profesionales, la situación de la realidad actual frente a las prácticas centradas en la familia. De la misma forma, participa como coordinadora de proyectos sobre la implementación de los centros de la Administración Pública de la Consejería de Castilla-León, Islas Baleares, Navarra y Principado de Andorra. También participa en diferentes proyectos, tanto nacionales como internacionales, como los de plena inclusión. Ha participado como ponente invitada a compartir los resultados de sus investigaciones en un centenar de jornadas y congresos nacionales e internacionales. Desde 2016, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de la Atención en la Primera Infancia, docente de diferentes posgrados oficiales en España relacionados con el ámbito de la educación inclusiva y la discapacidad. Miembro del Consejo Editorial de la revista Siglo Cero, del Instituto de Investigación en Discapacidad de la Universidad de Salamanca, desde 2014 hasta la actualidad. Ha participado en proyectos de cooperación internacional, en programas de educación inclusiva y atención temprana en India, Nicaragua, Argentina y Guatemala. Ha realizado 5 estancias para proyectos de investigación internacional en los que coordina procesos de implementación de prácticas recomendadas en atención temprana y educación infantil en Paraguay, Chile, Argentina y Colombia. También fue vicepresidenta de la Asociación Española de Intervención Temprana en la Primera Infancia. Pues esto es un poco de lo mucho que tienes, Margarita, por compartir y de la experiencia. Entonces, bueno, pues te agradecemos el que nos des este tiempo y bueno, pues empezamos. Y al final haremos las preguntas o prefieres que en algún tiempo tú nos digas si hay preguntas, ¿qué es lo que te queda mejor a ti? A mí me da igual, lo que ustedes quieran, ¿eh? No tengo ningún problema, que vayamos compartiendo si quieren, me vais diciendo si hay preguntas y lo que pueda parecer más cómodo. Si quieren, puedo aprovechar yo a hablar, ¿no? Un poquito y luego ya mejor preguntas y así no nos despistamos. Dedico yo un ratito y a no ser que alguien quisiera preguntar algo muy necesario, quieran hacer algo, pues quizás mucho mejor, ¿no? Ok, Por entonces lo organizar un dejamos poco. así. Te escuchamos y al final vemos Vale, preguntas. sí. Muchísimas gracias, Margarita. Bienvenida. Nada, bueno, yo lo primero realmente agradeceros a ustedes, ¿no? La invitación. De todo lo que han dicho, yo misma estaba pensando, bueno, todo eso es muchas veces academia, es ciencia, y lo que me gustaría que por favor todos se quedaran es que hoy les hablo desde un centro de atención temprana donde yo trabajo, donde soy la directora desde su inicio, que pertenece a una universidad, pero que es un centro pues público, gratuito, abierto a todas las familias y con la suerte de que después de 14 años ya en funcionamiento, pues podemos decir que estamos dando respuesta pues cada año a unas 150, ¿no? Niños y sus familias, y que lo que estamos haciendo es aprender, ¿no? Aprender de cómo ofrecer los mejores servicios
para mejorar la calidad de vida, tanto del niño como la familia, que en el fondo es el objetivo que todos tenemos. Así que por favor, pues permítanme que mi presentación, además, he intentado que no sea muy académica, sino que simplemente pues entiendan un poco el por qué vengo a hablarles, ¿no? Del tema de la atención temprana y prácticas recomendadas en este momento. Voy a compartir pantalla. Bueno, lo primero de todo, decirles que cuando uno habla de atención temprana y de prácticas, disculpen, que es que veo que hay mucho ruido fuera y no sé si oyen bien. Disculpen, que están viniendo a recoger a niños de la escuela. Decirles que para nosotros el concepto prácticas recomendadas, pues muchas veces uno piensa, bueno, ¿qué es eso de recomendado? Y me lo viene a contar una persona que vive en España que seguramente conoce poco la realidad de México, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que realmente esto es un concepto, ¿no? Es una manera de hablar cuando nos queremos referir al cómo hay que hacer el trabajo dentro del ámbito de la infancia. Todos sabemos, independientemente del lugar donde vivamos, yo creo que nuestro trabajo tiene que estar guiado por la ciencia, ¿no? Muchas veces la experiencia es muy rica, nos da mucho conocimiento, pero sabemos que la ciencia va aportando, por suerte, pues cada vez más investigaciones acerca de cuál es la manera ideal de poder apoyar. Y el cómo aprende un niño, las bases acerca del desarrollo, pues es cierto que también se han modificado en los últimos años acerca de prácticas que quizás hace años eran más interesantes, pues ahora vemos que esas prácticas pues no es que no sean válidas, se pueden seguir usando, pero que realmente hay otra manera de trabajar que puede ser muy eficaz. ¿Y qué ocurre? No sé en México, pero en mi país y en otros países que conozco, pues que muchas veces la información la recogemos de redes, ¿no? Pues una página web que veo por Instagram o un grupo de padres o una revista, ¿no? Que es abierta. Y la ciencia, realmente lo que se está investigando, pues muchas veces no es fácil, no es fácil de encontrarla. Porque los investigadores, pues ya saben, al final acaban publicando en revistas que no todos tenemos acceso y luego pues tenemos también el inconveniente a veces del idioma, ¿no? Que no todos, quizás al menos aquí, manejamos bien el inglés. Así que yo siempre pongo esta diapositiva porque creo que es un poco lo que nos pasa. Les voy a poner un ejemplo. Aquí viene un papá y me dice, Marga, yo quiero que a mi hijo le des más sesiones con el fisioterapeuta o con el psicólogo o con el fonoaudiólogo. ¿Por qué, no? O con la terapista ocupacional. ¿Por qué? Le pregunto yo. Ah, pues porque he leído que hay un niño o que hay una clínica o que hay un médico que dice que necesita tantas sesiones o que necesita tantas horas, ¿no? Claro, yo siempre digo que el papá, pues ve lo que ve, ¿no? Está viendo como este señor que dice está lloviendo. Pero por suerte, pues los profesionales estamos a otro nivel, por eso somos los profesionales. Yo siempre comento que los padres son los que más saben acerca de su hijo. Esto la ciencia lo dice, pero por supuesto la que más sabe acerca de cuáles son las mejores prácticas y las que tienen mejores resultados, pues somos los profesionales. Y los profesionales que estamos arriba, pues intentamos convencer a los papás que no es una cuestión de más terapias, de más horas, ¿no? Y de tener al niño todo el día con terapias, sino que es otra manera, ¿no? Lo que nos está diciendo la ciencia de cómo aprende el niño y cuál es la mejor manera para hacerlo. Pero les repito que esto yo empecé hace 17 años y sigo todavía recibiendo a muchas familias que a veces piensan que hace falta más y más porque en las redes, pues aquí en España se suele vender mucho esas terapias, ¿no? Pues donde llevo a mi hijo y así tu hijo tráemelo que va a mejorar. ¿Qué son las prácticas recomendadas? Miren, en el año 2014, ya verán luego que anteriormente ya había mucho escrito, un grupo de profesionales que se dedicaban al ámbito de la atención temprana y que investigaban mucho, pues estaban ya un poco como cansados que a veces la ciencia está a un nivel y la práctica está a otro. Y esto es lo que llamamos la brecha, ¿no? En la implementación. O esto es lo que yo les diría que mis estudiantes en la facultad llegan y me dicen, ya, pero es que una cosa es la teoría
y otra es la práctica. O cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Hace veintitantos años, pues yo también lo decía, no, no es que una cosa es la ciencia, pero otra es la práctica. Incluso aquí tenemos una manera a veces de hablar de decir, ¿me oyen? Sí, ¿no? A veces aquí decimos, eso es de los americanos, ¿no? Esos son los americanos, aquí no funciona. O eso es de los países del norte de Europa, aquí no funciona. Siempre teníamos, ¿no? Como ese pero para justificar que aquí no era posible. Bueno, pues en 2014 se elaboró un documento que se pueden descargar, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en pasarles mi presentación, pero también decirles que esto si entran a internet se lo pueden descargar el documento. Se elaboraron lo que son las prácticas recomendadas en atención temprana. Y esas prácticas recomendadas es lo que en base a que lo que la ciencia, los artículos estaban diciendo que era mejor, cómo habría que hacer las prácticas. Y además, cuando decimos el concepto de práctica recomendada, lo que me gustaría que entendieran es que no me estoy refiriendo a algo que sirve para Estados Unidos o algo que sirve solo para España o que sirve para niños con autismo pero con parálisis cerebral no, o con síndrome de Down sí, pero no sirve para los papás ricos o para los papás pobres o si viven o para papás con estudios universitarios o los que no. Las prácticas recomendadas, lo más importante es que están hechas para que se puedan aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier tipo de familia y con cualquier tipo de niño. ¿De acuerdo? Esto fíjense qué rico es, porque claro, si no lo que hubieran hecho es un modelo concreto, algo que sirve para Marga, que vive en Valencia, en el centro de atención temprana donde ella trabaja, ¿no? Esos son los modelos, los que a veces te piden unos materiales, una certificación, que si no lo tienes, pues no lo podrías hacer. En cambio, las prácticas recomendadas en atención temprana es cuando se ha podido demostrar que realmente para todo el mundo funciona, independientemente de donde viva una persona. Yo aquí les tengo que decir que quizás por ser española, que somos bastante incrédulos, uno es como que hasta que no ve, no se lo cree, pues siempre decíamos, "Buah, ya, pero yo estoy segura que los americanos son diferentes". Sí, claro que son diferentes. Y lo bonito fue cuando yo empecé a comprobar que en España también éramos diferentes, y no solamente en España. Para mí, de todo lo que han comentado ahora las compañeras, lo más bonito fue ir a muchos países y comprobar que esto se podía hacer en todos los países. Por ejemplo, mi última experiencia, ahora en Pascua estuve en Bolivia, con papás que no tienen acceso al centro, o en Colombia con un grupo de profesionales que estoy que los papás viven muy aislados unos de otros y si tuvieran que ir a un centro necesitarían 4 o 5 horas de trayecto, por lo cual imagínense esto para hacer una terapia. Claro, eso no sería una práctica recomendada, eso no tendría eficacia y eficiencia. Y yo por eso me siento tan apasionada de mi trabajo, porque pienso, bueno, si yo fuera médico, pues es cierto que si necesito una vacuna tengo que comprarla. Necesito la vacuna, por mucho que uno quiera. Dice, sí, si yo quiero luchar en contra de un virus, pero o tengo esa vacuna o no puedo. Pero en nuestro trabajo no necesitamos nada. Necesitamos solamente, por lo que dicen las prácticas recomendadas, es un cuidador al niño y el saber, por supuesto, el cómo hacerlo, ¿no? Las competencias del profesional. Esto ya fue un cambio muy importante de cómo entender lo que realmente era la intervención. Y nos dio también paso a entender esto, que se podía hacer en los lugares, incluso lo más importante, no solamente cualquier lugar, sino que había que ir a entornos naturales para que fueran inclusivos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que esos centros, yo les decía que hoy les estoy hablando desde el Centro de Atención Temprana donde yo trabajo, pasaron, ¿no? Hemos pasado en muchos países de construir edificios para hacer salas de terapia con muchos materiales y muchos juegos, a veces caros, a entender que el niño no vive aquí, en el espacio donde yo estoy ahora, que el niño tiene un parque, tiene un riachuelo al lado de su casa, tiene un trozo de tierra, tiene un colegio, tiene una casa, tiene unos tíos, tiene unos abuelos y es donde el niño vive, ¿no? Y aprendimos que en lugar de construir más edificios, lo que tenemos que hacer era invertir en que los profesionales se pudieran desplazar a los entornos donde estaban los chicos. Incluso ahora, en este momento de vida,
en 2014, yo creo que nadie se lo podía imaginar, pues ya sabemos que incluso la teleintervención, ¿no? Las sesiones online ya están demostrando que bien hechas, siguiendo los pasos, tienen muchísima evidencia científica, que se puede incluso ya homologar con muchos estudios a estrategias presenciales en algún tipo de niños como por ejemplo con autismo o niños con retraso Bueno, ¿y esto por qué? Yo les he puesto las prácticas recomendadas que hicieron en Estados Unidos, pero bueno, también uno no siempre quiere guiarse, aunque ustedes lo tengan muy cerca, de los americanos, y uno empieza a mirar alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y se da cuenta que el mundo está en un momento diferente. Esto es la Asociación Internacional de Atención Temprana. Cada 2 años, pueden entrar a todo online también y es gratuito, cada 2 años tienen congresos en un lado del mundo. Por ejemplo, el anterior fue en Chicago, el próximo es en 2025 en Lisboa, ese me pilla a mí cerquita. Y en esos congresos nos reunimos gente de 3.000, o sea, 3.000 o 4.000 personas, yo diría de casi todos los países del mundo, si no de todos. Y todos van en la misma línea. Acerca de lo que ahora van a ver son las prácticas recomendadas. Otro sitio que para mí es muy importante es la división americana, donde ven incluso que está en español, porque ¿qué les voy a contar, ¿no? De la cantidad de inmigrantes que hay en Estados Unidos? Y ellos por ley, la atención temprana tiene que ser en el idioma de la familia. Tienen también, por ejemplo, la Asociación Europea. Yo estoy en la Junta Directiva y aquí en Europa UNICEF nos está financiando muchísimos proyectos porque en todos los países la Agenda 2030 nos obliga a empezar a trabajar en prácticas recomendadas en atención temprana. Australia, estos son australianos, están en la misma línea. Incluso algo que he aprendido mucho de los australianos es que ellos tienen muchas comunidades indígenas y a mí personalmente me ha ayudado mucho para algunos países de Sudamérica y Centroamérica. Y esta es la Asociación Española que también tenemos, AIPI, que se creó también con la intención de ir todo en las prácticas recomendadas. Como en el tiempo que vamos a estar hoy, yo sé que no voy a poder contarles todo lo que me gustaría ni todo lo que ustedes querrán saber, pues al menos que tengan donde poder buscar. ¿Qué nos dicen las prácticas recomendadas? Pues miren esta diapositiva, yo creo que lo dice todo. La práctica recomendada venía a decirnos que cuando un profesional trabaja 1 hora con un niño, ese niño tiene una oportunidad de aprender de 45 minutos o 1 hora. El niño aprende durante todo el día, por lo tanto, si yo estoy 1 hora con él, es 1 hora que el profesional le da interacciones de calidad. Pero la ciencia lo que nos dijo es, el niño no sale de la sesión y le dice a su papá y a su mamá, ahora tengo que aprender, ¿no? No sale diciendo, yo tengo que esforzarme y tú darme oportunidades para que yo aprenda. La ciencia lo que nos dice es que el profesional tiene que aprender a trabajar con los cuidadores del niño y que así esos cuidadores van a tener muchas más horas durante toda la semana para influir en el desarrollo del niño. Les voy a poner un ejemplo. Esto de 84 fue un estudio que se hizo en 2003. Imaginen que yo trabajo con un niño, pues el tema motor, por decir una cosa que pueda ser muy visible. Y estoy 1 hora con el niño trabajando la parte motora. Pero llega papá y mamá y después de esa hora, el resto de la semana, lo llevan al niño en brazos o lo llevan sentado en una silleta. O en casa no le dejan tampoco que se mueva porque tienen miedo, ¿no? Y tampoco saben cómo hacerlo. La culpa tampoco es de los papás, Yo no sé cómo hacerlo. Quien sabe es Marga. A veces los papás piensan que esa hora conmigo es como una medicina, que te la tomas y el efecto te dura 8 horas o 24 horas. Pero ustedes saben que eso no funciona así. Que si yo trabajo 1 hora con un niño, bien, es 1 hora, pero el resto del día, ¿qué pasa? Son muchas más horas las que está con la familia. Por eso la ciencia lo que empezó a decirnos es, profesionales, aprovechen esa hora para que los cuidadores, para que los papás, para que los docentes que están con el niño, los abuelitos, los tíos, etcétera, sepan cómo dar oportunidades al niño. Un niño aprende cuando tiene interacciones de calidad. Es decir, cuando le pedimos que haga algo, ¿no? Entonces nos va a dar una respuesta. Y esa es la manera de aprender.
Si un papá viene y yo he estado una hora con él, bien, pero si en cambio, con el niño, si en cambio vienen y los papás me dicen, mira, en casa el niño tiene que subir 4 escalones y me gusta ir al jardín o al parque donde para subir al tobogán necesita subir escalones y además para ir a la escuela también tiene tres escalones. Y yo enseño a todas esas personas a que ayuden al niño a ser más independiente. Esas actividades como subir a casa, ir a la escuela, ir al parque, se hacen muchísimas más veces a la semana. Por lo tanto, el niño tiene muchísimas más oportunidades. Es como un efecto no multiplicador. Fíjense, este es otro estudio también, un estudio que miren la importancia realmente que tiene. Un niño que, por ejemplo, tiene 1 hora a la semana de intervención, si quieren multipliquen por 2, si yo ese niño lo hago junto con los cuidadores, cualquier papá va a tener muchas oportunidades al día, no como terapeuta de su hijo. Oportunidades, fíjense lo que les he dicho antes, cuando voy a casa, que suba las escaleritas. Eso no es ser terapeuta de tu hijo, eso es que tu hijo tiene que aprender a subir las escaleras. O muchas veces con bebés es cuando le cambian el pañal, cuando es la hora del almuerzo, cuando estamos jugando con los hermanos, cuando es la hora del baño. No hay una actividad concreta que tenga la magia para que el niño aprenda. Lo importante es oportunidades a lo largo del día. Y miren, pues claro, esto es un efecto multiplicador que a nivel de eficacia y eficiencia lo que nos está diciendo es que es siempre mucho mejor si lo hacemos las intervenciones con los cuidadores. Esto yo siempre pongo un ejemplo y los papás con los que yo trabajo lo entienden muy fácil. Cuando nosotros queremos aprender el inglés en mi país, vamos a la escuela y ya mi generación, yo ya tengo 47 años, dábamos horas de inglés en la escuela. Bueno, pues les tengo que decir que mis estudiantes de la facultad, la semana pasada les pasé un documento en inglés y hay alumnos que no saben inglés. Dicen, ¿no está en español? Bueno, yo les pregunto a todos, ¿cuántos años habéis estudiado inglés? ¡Buf! Toda la primaria y toda la secundaria, toda su vida estudiando inglés. ¿Y cómo puede ser? ¿No? Que si estáis toda la vida, todavía no lo habléis. Claro, los alumnos lo que me dicen es esto, lo hemos aprendido 1 hora a la semana o 2, al final eso eran 8 horas o 4 o 12 al mes, claro, realmente es muy poquito. Y además lo aprendían en un contexto concreto, con una finalidad concreta, que era aprobar un examen. ¿Quién habla realmente el inglés en mi país? Un chico que te dice, no, yo en casa también veía la televisión en inglés. Yo en casa, no sé, veía música, escuchábamos la música en inglés e intentaba entenderla. Mis papás me mandaron en verano a Inglaterra a vivir con una familia. He ido a un colegio inglés. Bueno, y ya los que todos aprenden es cuando se echan una novia, ¿no? Que habla inglés. Digo eso ya por interés. Bueno, pues esto que puede parecer así como algo gracioso es los papás entienden perfectamente cuando aprende una persona algo. Una persona lo aprende cuando tiene oportunidades de practicar y cuando tiene una necesidad. ¿Qué le pasa a los niños? Que los niños cuando vienen a terapias tienen muchas menos oportunidades de practicar, porque ningún niño va a estar todo el día haciendo terapias. Y además, cuando llega a casa, si los papás todo se lo dan, ¿no? Todo se lo ofrecen sin darle al niño, no, sin ofrecerle al niño la oportunidad de que él pida, de que él lo haga, pues el niño se hace cómodo, ¿no? Es un poco como el inglés, pues no lo necesito. Y al final, lo que creíamos que esto iba a ser significante, a la larga hace que mis estudiantes no sepan hablar inglés. Esto se quedó perdido. Incluso les tengo que decir que en España ni siquiera decimos wifi. Decimos wifi, o sea, perdón, no decimos wifi, decimos wifi. O sea, realmente luego en la práctica ni siquiera las cosas más sencillas nos entenderían. Bueno, ¿qué significa esto? Otro estudio. Pues lo que les comentaba, ¿no? Este es un estudio muy importante de 2016 que dice, haz las cuentas. ¿Cuántas horas tienes a un niño en terapias a la semana? ¿2, 3, 4, 5? Piensa ahora las horas que pasa haciendo todo esto a la semana. Desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso algunos pueden que tengan otras actividades dependiendo del entorno donde vivan.
Pues, por ejemplo, a lo mejor aquí en Valencia, donde yo vivo, dar de comer a las gallinas no es muy común, porque aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, no tenemos gallinas. Pero cuando voy a algún pueblo pequeño cerca de mi ciudad, pues a lo mejor hay niños que sí, que te dicen, pues todas las mañanas me gusta ir con la mamá, dice, le gusta venir conmigo a recoger los huevos. Y algo que los papás no pueden entender es que ese momento de ir a recoger los huevos va a ser un momento de que el niño camine, que ponga en prácticas de habilidades del lenguaje, habilidades de comprensión, habilidades de atención, habilidades de secuenciación, ¿no? Y claro, los papás vienen y te dicen, es que estoy preocupado porque no habla, te lo traigo a ti porque no habla, ¿no? No entienden que realmente yo digo siempre que el milagro no es lo que yo hago, yo no tengo, ¿no?, ese don para hacer milagros, yo lo que tengo es la capacidad de saber cómo darle oportunidades al niño. Y a veces les habrá pasado, aquí nos pasa, que si los papás entran a la sesión y te ven hacer un jueguito, se van y lo compran, hasta que hacen al niño experto en el jueguito. Yo tengo niños que te lo hacen con los ojos cerrados, ¿no? Hacen puzzles ya con los ojos cerrados. ¿Qué han pensado los papás? Que el objetivo era hacer ese puzzle, era hacer, ¿no?, ese rompecabezas. Y en cambio están haciendo la actividad, ni le hablan, ni le piden, ni le refuerzan, ni le preguntan, incluso se lo ponen ellos sobre la mesa, ni le dan la oportunidad de que el niño sea el que pide el jueguito. Por lo tanto, al final dices, ese no era el fin, no era que el niño aprendiera a hacer el puzzle. El fin era todo lo que va detrás de que el niño haga el puzzle. Esto es lo que nos está diciendo la ciencia, que realmente aprovechemos cualquier oportunidad, y por eso los profesionales hemos aprendido a cambiar nuestra mentalidad. Hemos aprendido a que la frase que yo siempre digo es, lo importante no es lo que pasa cuando yo estoy. Yo cada vez que salgo de una casa o de un contexto digo, lo importante es lo que va a pasar cuando yo no esté. Nosotros somos aquí un centro de atención temprana y una escuela infantil. Esta mañana yo entraba a un aula, ¿no?, por una niña que lleva un andador, una niña de 2 añitos al colegio. ¿Y yo qué me tengo que quedar pensando? Que lo importante no es el rato que yo entro a ese aula para que la niña sepa utilizar el andador durante 45 minutos. Lo importante es que yo vea con su profesora cuándo va a poder usar el andador durante los 5 días de la semana en el horario que esté en la escuela. Ese es el gran cambio de mentalidad. Y a mí me gusta mucho esta frase porque realmente es lo que refleja. Dice, ¿qué hace el profesional? ¿Cuál es el rol del profesional? No van a leer ustedes en ningún documento científico actualizado que les diga que el rol del profesional es trabajar directamente con el niño. Ninguno. Todos lo que dicen es que el profesional, fíjense, aprovecha las interacciones entre el padre y el hijo y el niño, o el profesor. Siempre digo profesor porque si hay alguien del ámbito docente, vamos igual a las escuelas. ¿Para qué? Para que las interacciones entre ellos sean placenteras, ¿no?, y puedan apoyar el desarrollo de los niños. Nosotros le llamamos la triada. Miren aquí este dibujito. Para mí ya simplemente la posición de un profesional cuando trabaja con un niño y con una familia es muy importante. ¿Por qué es importante? Nosotros vamos a las casas. Lo más importante no es ir a la casa, lo más importante es pensar qué va a pasar, ¿no?, donde esté el niño. Entonces, si por ejemplo vienen aquí, yo no me siento a hacer algo con el niño, no me siento frente al niño. Quien se sienta es el papá o la mamá. Yo estoy como de espectador, siempre estoy como viendo qué pasa entre ellos, ¿no? Ese es mi rol. ¿Cómo voy a poder ayudar a que esta interacción sea de calidad? Y para eso, claro, hay todo un proceso que muchas veces decimos, hay papás que no saben, hay papás que no pueden, hay papás que no dejan hacer nada al niño, ¿no? Bueno, pues eso es lo importante, que entren para que gracias a mi intervención puedan hacer con el niño, sepan cómo hacerlo con el niño. La clave de esto es que los papás se sientan competentes a la hora de dirigirse a su hijo y darle oportunidades para aprender. Y eso supone un cambio de mentalidad. Antes les hablaba de las redes. Miren, si hubieran buscado el centro donde yo trabajo, y seguramente seguirá saliendo, yo tenía este tipo de aulas. Los papás, por mucho que tú le dices lo importante que es el día a día, luego como profesionales nosotros construíamos estos espacios. Entonces, claro, yo entiendo a los papás.
los vuelves locos. ¿Por qué? Pues porque realmente dices, vale, tú me dices que yo soy importante, pero luego tú te quedas con mi hijo haciendo algo y yo me quedo fuera, ¿no? Entonces es como un poco hasta un mensaje contradictorio. ¿Por qué me dices una cosa si luego haces otra? Claro, esto era lo que aprendíamos y esto es lo que yo tenía hace 16 años, 17 y cuando empecé a trabajar. Y efectivamente era la época en la que yo recuerdo con mi gerente, pues peleando, ¿no? Discutiendo un poquito de que necesitábamos una plática para comprar esto, otra para comprar esto, ¡buah! Ya ni le cuento la camilla, me aburría de los juguetes y quería otros, ¿no? Esto es lo que yo siempre veía que más me importaba. Y era como que necesitaba esos espacios. Bien, ¿qué es atención temprana? Si ustedes lo ponen en inglés, Early Intervention, van a encontrar imágenes de esta. ¿Eh? La atención temprana no es lo que acabamos de ver antes, porque eso ni es un espacio natural, ni es el contexto donde se cría el niño, ni donde el niño está. Es una simulación, realmente es un laboratorio, no tiene nada que ver. La atención temprana tiene que estar mirando en este tipo de imágenes. ¿Dónde está el niño? ¿Con quién vive el niño? ¿Y qué oportunidad tiene ese niño para aprender? Y yo que vivo en un país que además se hablan muchos idiomas alrededor, que tenemos familias de muchísimos lugares, pues por ejemplo de árabes tenemos muchas, África, el países del este, qué importante es entender cómo es la cultura y dónde vive cada niño. ¿Por qué? Pues porque fíjense, uno a lo mejor está pensando, yo les he dicho antes, cuando el niño va al parque a subirse al tobogán, y claro, yo estoy pensando pues en mi hijo y sus primitos cuando vamos al parque todos los viernes, por decir algo, ¿no? O todas las tardes. Pero a lo mejor no estoy pensando en qué es lo que hace esa familia con su hijo. A lo mejor ellos ir al parque no entra en sus rutinas. A lo mejor es más que al niño le encanta el perrito y lo que hacen es dar oportunidades con el perrito o en la escuela con una misma compañera o jugando con ciertos juguetes o jugando con los hermanos, ¿no? En el columpio que es muy diferente al que hay en el parque que yo imagino, o en casa cocinando, ¿no? Entonces, esto te cambia mucho la mentalidad, te hace pensar que realmente es lo que yo les decía al principio. A mí me apasiona mi trabajo porque yo no necesito. Yo al principio pensaba que tenía que comprar estos materiales, por lo tanto, imagínense, mucha población mundial no tendría nunca acceso a una intervención temprana de calidad. Cuando uno sabe que la ciencia está avalando que el niño donde más aprende es donde vive y con las personas con las que vive, pues a mí era como que me daba, ¿no?, esa alegría de decir, podemos hacerlo, ¿no? Lo que han comentado antes, el ver cómo si estás en la India o estás en cualquier país, lo único que necesitas es poder comunicarte con esos cuidadores del niño y que haya un interés del niño, porque a veces también los papás, imagino que les pasará a ustedes, en nuestro centro, pues a lo mejor yo tengo estos materiales, ¿no? Y claro, al niño le gusta mucho, pero luego llegan a casa y el papá no tiene esos materiales. Hay papás que los compran. Yo tengo papás que dicen, su casa parece una sala de terapias. Pero la idea no es esa. La idea es que sepamos qué les gusta a los niños y en base a lo que al niño le gusta, aprovecharlo para que el niño aprenda. Les voy a contar un ejemplo. Me gusta mucho contar ejemplos porque creo que se entiende mejor. Yo tengo muchas veces papás que vienen aquí, venían, y yo, claro, sacaba los materiales que tenía por aquí. Y luego los papás se iban y lo compraban. Y el niño nada más llegar a casa se iba a coger la sartén, ¿no? O un cacharrito de cocina que giraba, porque le encanta ver girar eso, o el cochecito que le gusta ver girar. Y llegaba el papá tan contento con el jeguito que había comprado, porque conmigo el niño le había hecho caso, había atendido, había contestado incluso. Y claro, el padre, cuando el niño está tan entretenido con su cosita dándole vueltas, ¿no?, y girando, llega con el puzzle que tenía Marga. ¿Qué creen que ocurre? Pues que el niño no les hace ni caso, claro. ¿Por qué? Porque en casa el interés del niño no es ese juego. En casa tiene sus intereses, que no son los mismos que va a tener conmigo aquí, porque yo no tengo otra cosa. Y los papás, sin querer, piensan, nosotros no sabemos, nosotros no podemos, se sienten fracasados como padres. Y lo único que entienden es, necesitamos ir con Marga a usar este jueguito porque Marga es la que sabe hacerlo.
¿El error dónde estaba? El error no estaba en los papás, por haber comprado el jueguito. El error era es que yo no pensaba en aquel momento, vale, yo aquí uso todos estos materiales para que el niño señale, se ponga de pie, me pida, me mire, se gire, bueno, ¿no? Todo lo que ya saben. ¿Cómo? Yo no pensé en que luego realmente los papás, eso no es su realidad, ¿eh? Su realidad es esta. Y en cualquiera de estas imágenes, en cualquiera, y pueden pensar en muchas más, el niño tiene las mismas oportunidades de pues, pedir, dar, ver colores, formas, tamaños, hacer preguntas, secuenciación, sistema vestibular, que decimos los terapeutas ocupacionales, motricidad gruesa, fina, atención, memoria. Aquí incluso a mí es una imagen que pues, es muy significativa, es mi hijo con mi madre, ¿no? Cocinando. Entonces yo decía, qué bonito que la abuela sin darse cuenta, simplemente por decir, y tú cuenta, venga, uno, dos, ya échalo tú, estamos trabajando motricidad fina, motricidad gruesa, atención, memoria, concentración. Y realmente para la abuela es un momento maravilloso de poder estar con su nieto preparando un postre. Eso es la atención temprana. La atención temprana, cuando yo les hablo de la familia, no es que la familia llegue a casa pensando, todas las tardes me tengo que sentar a hacer las pautas que me ha mandado Marga con los materiales que me ha pedido Marga, porque eso sí que sería hacer a los papás terapeutas de sus hijos. Y otro ejemplo que también entienden mucho los papás, como el del inglés, es cuando hablamos de manejar un auto, ¿no? O de conducir un coche, ¿no? Perdónenme porque en México no sé cómo lo dicen. Cuando uno aprende a conducir, uno no aprende en una sala ¿no? de recreación con una máquina. Yo siempre digo, por mucho que uno sepa jugar a la PlayStation, no te dará el carnet de conducir, ni te meten en un simulador de coches, ni tampoco leyéndote el código de circulación y examinándote sobre el código de circulación. Al final, todos hemos aprendido a manejar un auto cuando nos hemos sentado en un auto, cuando alguien se ha puesto con nosotros, por eso el profesional, claro que es importante, se han puesto con nosotros, nos han dado indicaciones, nos han acompañado. Y luego, cada papá tiene que manejar el auto o cada familia, pues donde viva. Pues lo mismo, seguramente no tiene nada que ver en México, ¿no? Una ciudad grande, que un pueblo pequeñito. Pues ocurre lo mismo con las familias. No tiene nada que ver una familia donde vive a donde vive otra. Pero lo importante es poder llegar a todas. Fíjense qué definición más bonita de atención temprana. En 2017, una de las personas más importantes de este mundo de la atención temprana y que por suerte todavía sigue investigando, él decía que la atención temprana es ofrecer a los padres el tiempo, la energía, el conocimiento y las habilidades necesarias para que involucren a su hijo en oportunidades de aprendizaje diarias, promoviendo así, por un lado, que los papás se sientan competentes y por otro, que el niño también, que pueda hacer mejor las cosas. Si se dan cuenta, en ningún momento la definición dice es ofrecer salas de estimulación donde los papás nos traen a sus hijos, ¿no? Para hacer sesiones con nosotros, con los profesionales. Y esto pues, supuso toda una gran revolución, sobre todo a países como el mío, que seguíamos, ¿no? Pensando en sesiones profesional-niño en lugar de pensar profesional-cuidador-niño, ¿no? En esa triada. En 2014, las prácticas recomendadas de las que les estoy hablando se avalaron, fíjense, por todas estas entidades. Es decir, si ahora alguien está pensando, ay, bueno, pero lo que cuenta esta mujer, esto es de discapacidad intelectual, ¿no? Porque si viene por CONFE, seguro que es para personas con discapacidad intelectual. Pero yo que trabajo con parálisis cerebral, a mí esto no me funciona. O no, yo que soy de autismo específico y solo trabajo con autismo, tampoco. O yo esto lo veo en los coles, pero no lo veo en el pueblo donde yo vivo. O no lo veo como logopeda. Y si es un niño con deficiencia auditiva, es como que siempre está el pero que nos agarramos a que no. Bueno, pues les tengo que decir que fíjense, todas las asociaciones americanas de cada una de las entidades a las que puedan ustedes pertenecer, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, por supuesto la de discapacidad intelectual, la de pediatría, la de psicólogos, la de maestros de educación especial, todos avalaron que esta manera de trabajar era la que tenía mejores resultados. Por supuesto
que luego, si quieren bibliografía, yo les puedo pasar, toda la que quieran. Pero realmente, ahora en marzo de 2024 se ha hecho una revisión tremenda sobre niños con deficiencia auditiva, ¿no? y con sordera. Igual, del mismo tema, cuando a veces uno piensa que justo ellos necesitan unos aparatos para el sonido, etcétera, etcétera, y bueno, y se ha demostrado también que no. ¿Y qué nos decían, no, realmente estos principios? Yo no me quiero alargar mucho. Yo creo que el más importante es este, es el más importante porque ya es el desarrollo del niño. Y en mi país, fíjense lo que le decimos. Miren lo que dicen. Dice, el niño aprende mejor siempre en experiencias diarias e interaccionando con sus cuidadores en sus contextos habituales. Cuando algunos compañeros que llevamos muchos años ya trabajando leemos esto, siempre decimos que nosotros lo entendimos al revés. Si ven ustedes estas imágenes, este es el centro, donde yo he trabajado muchos años aquí. Parece que habíamos entendido, los niños aprenden mejor a través de nuestros materiales interaccionando con nosotros en nuestras salas. Totalmente lo contrario al primer principio universal que se está avalando de cómo aprende un niño, ¿no? Realmente, ¿cómo aprende un niño? Aquí. Esta es la manera de aprender. Y yo soy la primera, ¿no? Que monté una sala que, bueno, es de los años 70. ¿Está mal? No. Pero si alguno de ustedes de los que están ahora se dedican a la informática o se dedican a la medicina, estar hablando de algo de los años 70, me dirían, hombre, eso fueron las bases. Pero ya no hacemos en medicina o en informática cosas de los años 70. Nos enseñaron a aprender, ¿no? Bueno, pues aquí en España seguimos, tengo que decir que muchas veces pensando que el niño aprende más aquí, cuando realmente la ciencia tiene este principio como algo universal. Y nos enseñó esto también, ¿no? Que realmente cualquier momento del día iba a estar lleno de oportunidades para aprender, y realmente cualquier es cualquiera. ¿Cuál era realmente la clave? En que los profesionales no sabíamos cómo trabajar con las familias. Eso es lo que a muchos de nosotros nos hizo un poco un cambio de mentalidad, porque seguíamos, ¿no?, pensando que había familias que no querían, que no podían, que no aceptaban, que no tenían tiempo. Bueno, estos son realidades, pero lo que nos enseñó la evidencia era que el niño no se cría solo. Alguien siempre está con un niño para que pueda crecer. Y lo único que necesito es eso, alguien que cuide del niño. Cuando hablamos de familia, no es papá o mamá, es cualquier persona que cuida del niño. Y que lo que era cierto es que como profesionales nadie nos había enseñado a estrategias de trabajar con adultos. Habíamos aprendido las estrategias de cómo enseñar al niño, pero no enseñar a un adulto. Todo esto hoy en día se está llamando mucho el coaching en atención temprana. El coaching es una palabra que estará muy de moda realmente. Pero lo que sabemos es que si el niño aprende, les pongo esta diapositiva para que lo vean, los niños aprenden realmente con las actividades donde pueden ser funcionales, nos tocaba trabajar siempre con las personas que estaban ahí. El coaching en atención temprana nos ha enseñado muchísimo sobre esto. Nos ha enseñado a que no hay padres que no quieran. Lo que pasa es que hay profesionales que no teníamos competencias para trabajar con adultos. Nos tenemos que saber adaptar a cada adulto y aprender cómo aprenden los adultos, no solamente cómo aprenden los niños, porque los niños, bueno, vale, ya lo teníamos claro, ¿no? Aprenden cuando tienen el máximo nivel de participación en actividades funcionales. Pero, ¿cómo aprendían los adultos? Esto era como el gran reto. Si alguno de ustedes trabajan en autismo, por ejemplo, con niños con autismo, pues seguramente conozcan el modelo Denver, ¿no?, que hay muchísimo escrito por Sally Rogers. Sally Rogers, su último libro publicado, habla de coaching en familias, ¿no? Y ya lo explica muy bien. Dice, vale, ya tenemos las estrategias para poder hacer que un niño con autismo aprenda. Pues, por ejemplo, anticiparle, hacerles guías visuales, saber cómo manejar el tema de la conducta, saber cómo dirigirnos a ellos. Vale, pero al final, ¿quién hace todo eso?
quién está con el niño. Yo le puedo enseñar al niño a usar un pictograma, pero al final con quien se va a tener que comunicar es donde vive. Yo le puedo enseñar al niño a anticiparle algo cuando viene conmigo, pero cada día es en la escuela donde le van a anticipar. Yo le puedo enseñar al niño, ¿no?, al tema sensorial, pues a manejar toda la diversidad sensorial que conocemos, pero luego donde va a tener el niño que saber manejarla es fuera, ¿no? Y esto es lo que nos enseñó un poco la ciencia, que ahora lo que teníamos que aprender es lo más complejo, ¿eh? Cómo trabajar con todas las familias. Este era el gran reto que teníamos todos. Y en esta parte, pues tengo que decirles que realmente es donde yo creo que estamos ahora, ¿eh? No me quiero alargar mucho porque yo quiero que ustedes pregunten. Yo creo que esto era fundamental, para todas nuestras, para que nuestros profesionales empezaran ya cambiando la mentalidad, ¿de acuerdo? Cambiar ese concepto de que realmente el niño aprende cuando participa en una actividad funcional. Porque si no cambiábamos esa mentalidad, seguíamos pensando que el niño aprende cuando está con un profesional en una sala, ¿eh? Y ya una vez se da ese paso, entonces sí que uno puede empezar a pensar, vale, ¿y ahora? ¿Cómo puedo dirigirme a la familia de que no he conseguido nunca que entre a una sesión? ¿O cómo puedo dirigirme a la familia de que sé que en la vida van a venir porque viene siempre el niño con el abuelito? ¿Y cómo puedo? Estas son las preguntas que luego pueden empezar a surgir. Pero el primer cambio, que al menos a mí es con lo que me gustaría hoy, es empezar a pensar. Cuando yo estoy con un niño, si estoy con un niño, ¿qué pasa cuando yo no estoy? ¿Qué está pasando cuando yo no estoy? Porque eso realmente es lo que le ofrece la oportunidad a ese niño de aprender. Y bueno, yo voy a dejar aquí la presentación porque había prometido 40-45 minutos, me he pasado un poco, para que me gustaría que por favor pudieran compartir sus ideas, ¿no? Miren qué diferencia, ¿Qué es atención temprana? Atención temprana realmente es, por un lado, aquí, bueno, en Estados Unidos, seguramente ustedes que están más cerca que yo, saben que tienen una ley. La ley americana dice que se hace la atención temprana en el contexto donde vive el niño y siempre junto con la familia, lo tienen por ley. Por lo tanto, ellos sí o sí siempre van a las casas. Yo les tengo que decir que en algunos países, entre ellos el mío, a veces no siempre es tan fácil poder ir a las casas, porque les pongo ejemplos. Yo tengo aquí familias que comparten casa con otras familias. Entonces, bueno, las otras familias a lo mejor no quieren inmigrantes que están en situaciones más complejas. O, por ejemplo, papás que es cierto que no quieren, ¿no? Pues por algún motivo de que en el barrio no quieren que nos vean, ¿no? Viven en pueblos, etcétera. O incluso porque, bueno, no tienen confianza, y zonas de algunos otros países donde el desplazamiento no es fácil, es también complejo. Pero independientemente donde yo lo haga, yo siempre digo que el cambio está en la mentalidad. El cambio está en, esté donde esté, que los papás no se queden fuera. Siempre son parte del proceso, son parte del equipo. ¿Y qué hago? Elaborar un plan con ellos. ¿Eso qué significa? Que tengo que recopilar información de ellos. Aquí a veces los profesionales teníamos una costumbre que era, no, yo evalúo al niño. Sabemos que eso no es una manera buena de hacerlo, porque esto no es una prueba médica, que yo le paso al niño una analítica y ya sé lo que tiene. Nuestras pruebas son de observación del niño. Y claro, observar al niño durante 1 hora, 2 horas, poca información me va a dar de lo que es realmente el niño. El niño, otro de los principios, es que hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere y con quien quiere, ¿no? Entonces basta que tú quieras que el niño haga algo, la mamá está sudando para que lo haga y salga bien la prueba de evaluación, y el niño no lo hace, y a lo mejor sale por la puerta y entonces lo hace y lo repite 7 veces. Una de las cosas que aprendimos lo primero es que siempre nosotros evaluamos recogiendo información de quién está con el niño. Aquí a lo mejor es una mamá. Yo les tengo que decir que tenemos también familias que tienen chicas que cuidan a los niños. Ellas son las nanas, que les llaman a veces, son quien conocen mucho al chico, ¿no? Y quien está con el chico. Abuelitos, en España es muy común. También la escuela, ¿no? Lo que les decía, si un niño está muchas horas en la escuela, recojo la información de ellos, no les pregunto sobre el niño. Lo que vemos también siempre es cómo interactúa el niño con el papá. ¿Por qué? O con el cuidador.
Porque si yo les estoy contando que lo importante es la calidad en cómo se relaciona, yo tengo que observarlo. Ahora, la suerte es que es muy raro el papá que no tenga un celular, que no tenga para grabar un video. Y a veces yo les observo, pero también ellos me mandan videos en su casa, o jugando con su niño, o en el parque, o cuando van hacia el colegio, ¿no? Y lo que les decía, imagínense unos papás que te dicen, es que yo vengo porque veo que mi niño va muy retrasado en el tema del lenguaje. Pues no saben del desarrollo. Ellos es lo que te dicen. Y le dices a los papás, bueno, pues cuéntame un momento en el que tú vayas con él, esté tranquilo, lo disfrutes. Ay, mira, cuando lo recojo de la escuelita, vamos andando hasta casa, por ejemplo. Y él, digo, venga, ¿y qué hacen mientras van yendo a casa? A lo mejor el papá ni le habla al niño, ¿eh? Ni le comenta nada. Tú les ves o te graban un video y el papá no hace ningún comentario al niño. En cambio, lo que hacemos es hacerles ver que, oye, cuando vais caminando, si a él le gustan mucho los coches, ¿por qué no vamos hablando? Mira, un coche, ¿qué coche es? ¿No? ¿De qué color es? ¿Y cómo es el coche del tío? ¿Y tiene papá un coche y a ti te gusta ir en coche? Claro, dependiendo del nivel de desarrollo del niño. O algunos papás que te dicen, yo no estoy nunca. Solo cuando llego por la noche es como la hora ya casi del baño o cambiar el pañal. Bueno, grábame un video, ese trocito. Y están cambiándole el pañal al niño o tal, y están mirando a otro lado, ¿no? Porque no han entendido que eso ya es un momento en que puede ser una interacción de calidad. Y están pensando, vamos rápido, porque si no, ha ido a las 4 terapias que ha tenido que ir y entonces ahora se tiene que acostar rápido. Entonces, durante toda la semana está todos los días cambiándole un pañal, poniéndole un pijama y lo está haciendo, ¿no? Sin pensar que hay oportunidades también para aprender. Por eso siempre observamos, ¿no? Cómo es la interacción de ellos. Ya les digo que si puedo ir al contexto es maravilloso, porque esa es otra. Yo puedo tener aquí mis materiales, pero luego donde ellos viven a lo mejor no tiene nada que ver, ni la altura de las mesas, ni de las sillas, ni de los muebles, ni de las escaleras, etc. Pero es cierto que si nos vamos a las casas, pues grabamos videos y los papás lo comparten con nosotros. Cuando nosotros los vemos, normalmente luego incluso lo visualizamos juntos o hacemos esto que les llamo el coaching. El coaching es, ¿qué ha pasado? Piensen en el papá con el que yo voy por la calle, ¿no? Me dice que su niño va por la calle. Y yo le digo, ¿qué habéis hecho mientras ibais por la calle? ¿Le hemos dado oportunidades para hablar? No. ¿Podía haber hablado? El padre ya empieza a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas le podíamos haber hecho? Y entonces yo hago modelado. Por ejemplo, aquí, imagínense, este es un nene que está aprendiendo a comer. Esta es la mamá. Pero la mamá, lo que yo les decía, el terapeuta siempre está detrás, ¿de acuerdo? Es como que lo que a mí me interesa ver es lo que el niño hace aquí. Y yo luego con los papás reflexiono. Aquí, por ejemplo, es una profesional reflexionando con una mamá, ¿no? Diciendo qué ha pasado, cómo lo podemos hacer, qué te puede funcionar mejor. Porque los papás son papás, igual que el niño es cómodo, y el niño sabe a quién convencer. Esto siempre decimos, a veces a los papás les toma el pelo. Claro, el papá también quiere proteger a su hijo. Esto es que es natural. ¿Quién no quiere proteger a un niño? Y el papá paga todas las terapias que haya que pagar, le lleva a todos sitios, pero luego no entiende que comunicarse con su hijo y darle oportunidad para que el niño aprenda es importante. Entonces te ves al papá que dice, es que yo quiero que hable. El otro día me decía una mamá, yo quiero que cuando salga de la escuelita me cuente lo que ha hecho, porque solamente dice sí o no. Y entonces, si ven ustedes a la mamá, todo era preguntas de, ¿has jugado? Sí. ¿Has comido? Sí. ¿Has estado con los amigos? No. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Claro, al final, el tipo de preguntas que estaba haciendo la mamá eran de sí o de no. Y la mamá me decía, ¿ves? Yo le hablo, pero no me contesta. No, sí te contesta. El problema es el tipo de preguntas. Vamos a empezar a preguntarle, ¿con quién has jugado? ¿Vale? ¿Tiene dificultad? Tú ya lo sabes, le vas introduciendo una foto, un nombre, ¿no? ¿A qué has jugado? ¿No? ¿Qué has comido? Son otro tipo de preguntas. Bueno, yo me he pasado 4 sesiones, un mes con esa mamá porque le costaba hacer ese tipo de preguntas. Pero al final, para mí lo importante es que ella adquiera como algo innato hacer a su hijo preguntas que le den
pie a que el niño hable. No que el niño venga 3/4 de hora conmigo a que yo le esté preguntando qué has hecho en el cole, cómo lo has hecho, con quién lo has hecho, un día o 2 a la semana. ¿Por qué? Pues porque la mamá ya no solamente lo hace cuando el niño sale del cole. Esta mamá me decía el otro día, yo ahora me he dado cuenta, Marga, que claro, yo me adaptaba a él, todo eran preguntas de sí o no. Y yo lo que tengo que hacer es que se esfuerce un poco. Ya ahora no le digo, ¿quieres merendar? Le pregunto, ¿qué quieres merendar? Ya no le digo, ¿vamos al baño? Le digo, a lo mejor, ¿qué juguete quieres que llevemos para ir al baño? ¿No? ¿O de qué color quieres que sea el pijama que te voy a poner esta noche? O tráeme el pijama que te guste. Por ejemplo, el tema de una orden. Al final lo que los papás se notan es que ellos se hacen más competentes como padres, ¿eh? No como terapeutas que tienen que sacar un juego. Esto es lo que nosotros llamamos evitar que haya interferencias tempranas, ¿eh? Muchas veces esto es lo que ha pasado. Había un niño, tenemos centros, como donde yo estoy ahora, la familia incluso se quedaba en la puerta esperando a que le diéramos alguna pauta o le dijéramos cómo ha ido y ya, bueno, la comunidad ni me la planteaba, ¿no? Eso era como si no existiera, cuando realmente el niño, la relación del niño con esto, pues lo que les digo, en teoría es mucho menor que el tiempo que pasa aquí. Es cierto que algunas entidades empezamos a dar un cambio en el que pensamos que esto era que la familia entrara con el niño a la sesión. Y pensábamos que simplemente por estar el papá de espectador, viendo lo que yo hacía con su niño, el niño ya iba a tener mis habilidades. El ejemplo que les decía antes. La mamá que venía me veía hacer un puzzle con su hijo y la mamá se iba pensando, el niño tiene que aprender a hacer el puzzle. Yo les aseguro que lo que menos me importaba era la motricidad fina de ese niño, ni siquiera que supiera hacer el puzzle. A mí lo que me interesaba era que al niño le había hecho gracia ese juego y yo lo aprovechaba para, ¿qué es eso? Un perro, un perro. Yo tengo un perro. ¿Cómo hace el perro? ¿Tú tienes perro? ¿Y dónde viven los perros? ¿Y de qué color pueden ser los perros? Y mira, ¿y el perrito con quién está al lado? Con el gato. Ah, sí, ¿cómo hace el gato? ¿Y de qué color es la colita del gato? Era hacerle preguntas si estaba hablando del lenguaje. Ni que contarles cuando a lo mejor es que el niño coja algo, ¿no? Que los papás es al contrario. El otro día estaba con unos papás y me decían, mira, se sabe todo el abecedario. Mi intención no era que se supiera el abecedario. Mi intención era que había aquí un juego, ¿no? De piezas y llevaban las letras del abecedario. Entonces, yo lo que hacía era ponerlo a una altura, piensa en un niño, ¿no? Una altura donde yo, mi mente de terapeuta era que el niño cruzara la línea media, hiciera la rotación interna, externa, bueno, mi mente, ¿eh? Lo que menos me importaba era que el niño supiera la letra que había cogido, era que alzara el brazo con su rotación y lo cogiera. La mamá, o sea, son cosas que con los años hemos visto, se había quedado con el niño tiene que aprenderse las letras del abecedario, ¿no? Y lo que hacía era se los ponía delante para que el niño las dijera. O le daba la pieza en la mano, que tampoco era mi intención. Por lo tanto, que la familia entrara no era la solución, ¿eh? ¿La solución cuál era? La solución era esta. Miren, los profesionales no desaparecemos, para nada, seguimos estando ahí. ¿Pero dónde? Teniendo en cuenta siempre que vamos a estar, somos parte de todo. Somos parte de conocer cómo aprende un niño. Esto es lo fundamental. Conocer muy bien qué le motiva, qué le interesa, qué le gusta a ese niño. Que ya les digo, van a ser cosas de su día a día. Lo mío va a ser siempre algo artificial que meto en su vida. Conocer bien a la familia, qué oportunidades, qué momentos, competencias tiene ya como familia para poder ofrecer a su hijo esos momentos y por supuesto no solo la familia, toda la comunidad donde el niño vive. Algo que también estamos ahora dándonos cuenta, pues el colegio, ¿no? Que muchas veces luego llegaban los niños a la escuela y se sacaba a los niños del aula para que fueran a hacer sesiones de estimulación. Y dices, bueno, a ver, eso ya rompe con la inclusión, eso ya rompe con el escenario de lo que es una rutina escolar. Aprendimos que había que ir nosotros al cole, para eso, para que la comunidad se sienta competente. O, por ejemplo, algunos niños que van a actividades en la comunidad, desde
la parroquia, hacer natación, a los parques infantiles, a comprar el pan en una tiendecita al lado de casa, ¿no? Pues que todo eso era fundamental, que los niños pudieran estar ahí. Pues a veces por los temas de conducta también los papás te decían que no podían ir ni a hacer la compra con su niño. Y esto para nosotros era muy importante, que los papás pudieran hacer la compra con sus hijos y no que en cambio yo dijera ha estado 3/4 de hora en una sala de integración sensorial conmigo, porque al final los papás tenían que hacer la compra y quieren no solo hacer la compra, sino poder salir con los amigos, poder ir a un cumpleaños, poder ir a una cafetería, ¿no? Era ese cambio de mirada. Y bueno, yo era un poco, para ser hoy el primer día y que la gente no me coja mucha manía de tanto hablar yo, pues que tengan ellos oportunidad de poder hablar. Así que abierta a todo lo que quieran. Ah, ya veo que hay preguntas, perdón. No sé si queréis que vaya contestando lo que ponen en el chat o... Ya, hola, hola, Ahora Olga. Sí, Bueno, sí. te comento, bueno, súper agradecidas por tu exposición, siempre tan clara y sobre todo esa generosidad que tienes para compartir tus conocimientos. Bueno, primeramente debo decirte que en el chat igualmente te felicitan y te agradecen. Y bueno, voy a leer algunas preguntas. ¿Existe alguna guía para evaluar el entorno? Me refiero a las visitas en casa o son guías que cada centro va elaborando de acuerdo a las observaciones. Sí que existen, sí, estoy viendo el chat también y sí, existen guías muchísimas. Yo no tengo ningún problema de pasarles todo el material que quieran y además creo que están para compartir los materiales. También con la suerte les digo que aunque a lo mejor ustedes no tienen el problema del inglés, que casi todo está en español, por lo que les comentaba, que en Estados Unidos como por ley todo tiene que estar en el idioma de la familia que contarles la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo tienen traducido para que a las familias realmente se les pueda atender en su idioma. Entonces, todas las páginas que les he puesto, todas van a encontrar materiales, todas. No obstante, por ejemplo, mire, este que les he dicho de las prácticas recomendadas, incluso, vamos, les puedo pasar, voy a abrir una página ahora mismo para que vean dónde pueden encontrar mucho. La voy a compartir y así en abierto, aquí, en el chat, compartir pantalla. Miren, esta página web, bueno, es una de las más importantes, yo creo, porque tienen muchísimo dinero, muchísimo. Bueno, es imposible acabarse esta página web. Yo les digo que, vamos, yo cada día que entro me pongo nerviosa de ver que no voy a poder. Pero si entran aquí, ¿no? A las ECTA Center, yo si quieren se las pongo en el chat también. Hay, ya les digo, tanto, tanto, tanto. Lo pongo aquí en el chat de la conferencia. Que uno realmente, ya les digo que se vuelve loco. Pero mire, si entran aquí en prácticas, en las herramientas, voy a ponerles también el chat directo. ¿eh? Está todo en español. Es que lo pone en español aquí. Entonces, cada una de las prácticas recomendadas, yo estoy en este grupo de trabajo, ¿no? En las prácticas recomendadas, todas están en español, ¿no? Todo va en cómo hacerlo. O sea, teniendo en cuenta, ya verán que la familia es central. Pues para que se hagan una idea, ¿no? Por ejemplo, evaluación. Aquí tenemos lo que sería la introducción y qué dicen las prácticas recomendadas. Todas estas prácticas recomendadas están sacadas de, bueno, como 600 artículos de investigación, ¿eh? Ha sido todo un desarrollo tremendo. Pero miren, a mí me parece algo muy bonito, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿cómo hay que evaluar a los chicos? Y lo tengo en español, ¿no? Y tengo desde una checklist, que sería si yo lo estoy haciendo bien, tengo guías para los profesionales y tengo guías incluso para los papás. Entonces, imagínense que yo soy un profesional, ¿no? Y dice, ¿qué es una evaluación auténtica de un niño? Yo lo abro
Tengo un video, nada, muy cortito, y tengo además un PDF de lo que me dice que es la evaluación auténtica de un niño, ¿no? Y los videos además están todos también subtitulados en español. Por eso les digo que es una maravilla porque está todo, todo, ¿eh? Todo por suerte se estuvo traduciendo. Y son pequeñas, o sea, todo son pequeñas guías, ¿eh? Nada más que es un vídeo pequeñito y una guía. ¿Por qué lo de los vídeos? Pues porque realmente ellos lo que quieren es que los papás entiendan qué es la atención temprana, cómo aprende un niño. Dice, si los papás, lo que les decía antes, en las redes ven otras imágenes, quieren otro tipo de atención temprana. Entonces, todo esto son guías que incluso son para los papás, ¿eh? Ya les digo que, bueno, tienen muchísimo. Aquí tienen de todo. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en recoger resultados para el niño y la familia. ¿Cómo se recogen? Pues igual, tienen muchísimo. Ya les digo que, bueno, la Confe sabe que todo lo que quieran y yo les pueda pasar, encantada. Pero, por ejemplo, recoger resultados en un niño, sabemos que los niños, en principio, casi siempre algo van a mejorar, ¿eh? Aunque tengan discapacidad. Pero un niño con discapacidad con 2 años, lo normal es que no tenga las mismas competencias que va a tener cuando tenga 20. Algo mejora. Y eso no quiere decir que no tenga discapacidad. Entonces hay que recoger los resultados en la familia. Miren si esto es importante, que la cantidad de idiomas, ¿no?, en la que está la escala de cómo recoger resultados en la familia. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, les voy a abrir la de español, por ejemplo. Esto nos viene muy bien que estén muchos idiomas por lo que le digo, porque aquí en España tenemos muchas familias. Miren, si yo lo abro, para que lo entiendan usted por qué les digo que esto es importante. Yo puedo tener un niño que yo diga, ¡buah! Ha mejorado mucho conmigo. Pero si luego los papás no saben conocer las necesidades y las habilidades de su hijo, no saben cuáles son sus derechos, no saben cómo ayudar a su hijo a aprender, no tienen una red de apoyos, no tienen acceso a la comunidad. Al final lo que he hecho es un niño terapia, que dices, bueno, pues lo meteré en una sala durante toda su vida. Y al contrario, muchos papás que dijéramos, un niño que no avanza, vamos a ponernos en casos extremos, que ya les digo, gracias a Dios son los mínimos, ¿no? De niños que digamos, jo, es que no avanzan, ¿no? Porque tienen una discapacidad con muchas necesidades de apoyo. El niño a lo mejor vemos que no avanza, pero miren, eso no quiere decir que esto sí que mejore, porque los papás tienen que saber cómo dar respuesta a su hijo. Y eso realmente es muy importante. Y esto es lo que realmente hace la diferencia, no que los niños mejoren o no mejoren. La diferencia está en el contexto donde está el niño, sabemos cómo darles respuestas a este niño. Eso es fundamental. Hay muchas páginas, ya les digo que casi todo está todo en español. Todas las que les he puesto en la presentación están. Creo que hay una pregunta también que dice que si tenemos sala sensorial. La hicimos, pero ahora no la usamos. Vamos al contexto donde está el niño. La usamos cuando algún papá, lo que les digo, no pueden ir al contexto. Mire, les voy a contar que cuando uno va a ciudades grandes, pues entiende, ¿no?, que a lo mejor esa sala se puede usar. Pero donde yo estoy ahora mismo, justo en la puerta, hay un parque muy bonito. Entonces recuerdo que un profesor americano, un grupo de profesores que vinieron la primera vez a visitarme, yo con toda emocionada les enseñé mi sala sensorial. Y cuando la ven me dicen, muy bonito, muy caro, muy poco útil. Yo les tengo que decir que en ese momento pensé que me había fallado mi inglés, ese inglés que aprendí en la escuela, porque digo, no me pueden haber dicho esto, ¿no? Yo aquí emocionada enseñándoles mi sala. Y luego lo entendí. Me dijeron, Marga, los niños en Valencia no tienen parques, los niños en Valencia en su casa no tienen oportunidad de saltar, no tienen tierra, no tienen flores, no tienen colores, no tienen luces. Realmente necesitan venir aquí, para todo eso, cuando tienes papás que me están diciendo que tardan 1 hora en venir. A mí aquello les digo que aquel día los quería matar. O sea, dije, ¿para qué habré invitado a estos americanos, no? Más vale que se hubieran quedado en su país porque he quedado fatal, pero ahora los entiendo. O sea, no me dijeron que no sirviera, me dijeron que eficacia y eficiencia, pues que realmente
pensara lo que le estaba haciendo a muchos papás, ¿no? Y más esos papás que para venir aquí tenemos el metro, tenían que venir en metro, u otros papás que incluso, ¿no? En carretera el niño venía durmiendo 1 hora. Bueno, eso es un poco lo que aprendí. Bueno, veo que Fernando dice que nos preguntes agradecimiento y sería de mucha utilidad que este tipo de pláticas sean nosotros como cuidadores, eso es, desde el comienzo de la atención, para evitar justamente ese sentimiento de culpa del por qué no me puse las pilas por hacer eso y no aprendí bien los ejercicios. Ahora con nuestra experiencia sabemos que el día a día y en todo momento Sofía está constantemente aprendizaje. Pues mira, lo primero, gracias Fernando por compartir tu experiencia. Es lo más rico para mí de hoy. A mí cuando habla alguien de su experiencia me emociona mucho porque ojalá, ¿no? que te estén escuchando muchos padres que realmente han pasado, ¿no? Con toda esa experiencia de sentir culpa, ¿no? O de que no se pusieron las pilas. Y eso es lo que a mí me hace sentir que ya simplemente hoy sé que ha merecido la pena. Así que gracias de verdad, Fernando, por el comentario. Yo creo que por suerte, pues entidades como CONFE, ¿no? y otras muchas están, ¿no? Están en la línea de esto, de evitar que los padres con los años pues, se sientan culpables y que entiendan que hay que acompañarles, ¿eh? Que nuestra labor es... A mí hay una frase muy viejita, yo siempre veo casi como yo, que ya en los años 70 decía que el rol del profesional no es ser una estrella, es enseñar a los padres, ¿no? A ser las estrellas de su vida. Y eso también es clave, ¿no? El decir, yo no tengo por qué esperar que el niño qué bien lo ha hecho conmigo. Lo que tengo que esperar es qué bien, que estos padres se sienten competentes para estar con su hijo. Lo peor, a lo mejor le puede pasar a unos padres, es ver que no saben cómo hacerlo. Bueno, que gracias Elizabeth. Si se puede imprimir, no sé a qué te refieres, pero todo lo que yo les he puesto se puede imprimir, en todas las páginas, todas. Incluso ya les digo que si quieren que a Mónica y a Gloria les pase más información, sin ningún problema. Y la presentación está incluso más larga también. Ya les digo que no tiene sentido. Yo siempre digo, ya que los americanos lo que tienen es dinero y yo no tengo, pues aprovechemos ese dinero. Entonces, ellos lo comparten, pues hay que compartirlo. Inventar, no vamos a inventar nada nuevo. Sí, sí nos encantaría si nos las puedes compartir completa y para, bueno, pues para la gente que no tuvo la oportunidad hoy de sumarse, que aunque sí fuimos muchos, o sea, llegamos a ser 85 personas, lo cual me da muchísimo gusto, pues más adelante nosotros podamos dárselas, ¿no? Y también nosotros pues repasarla muchas veces si nos queda alguna duda. Ya les digo que información hay tanta, que uno al final es verdad que dice, ¿por dónde empiezo? Yo creo que lo importante, les digo porque tampoco quiero que nadie hoy, por favor, se sienta ofendido si lo está haciendo de otra manera. Ya les digo que yo monté salas de integración, todo el centro donde estoy. De hecho, les digo, hoy estoy aquí, es mi espacio. Lo importante no es sentirse mal. Yo creo que todos hemos hecho lo que hemos aprendido, ¿no? Y es verdad que nos hemos ido dejando llevar, arrastrando por una manera de trabajar. Lo que ocurre es que cuando uno ya ve que en el mundo las cosas se demuestran que funcionan mejor de otra manera, pues lo importante es empezar, ¿no? A cambiar. Lo primero, eso, a decir, ¿qué pasa fuera de mi sala, ¿no? Yo creo que esa ya es la primera pregunta que hay que hacernos siempre. Y lo demás va viniendo poco a poco. Pero nadie se puede sentir mal porque realmente hemos hecho lo que hemos aprendido todos. Yo monté mis salas de integración sensorial y mis salas sensoriales tan feliz, ya le digo, hasta que lo mostraba a mis profesores como si fuera mi joya, ¿no? del proceso. Y con los años, claro, me di cuenta de eso, decir, ahora entiendo aquellos comentarios, que no está mal, entiendo ya lo que les comento, que hay zonas donde los niños no tienen a lo mejor otra oportunidad donde aprender, pero siempre que podamos, pues ayudemos a ese entrenamiento, ¿no? Que se llama un poco de las personas que están con el niño. ¿Las preguntas? Sí. Perfecto. No sé si alguien tenga preguntas, por si es que veo que tienen levantadas las manos, pero como es en una plataforma de webinario, no se puede
hablar. Les pido que porfa escriban sus preguntas. Ah, vale, sí, las estoy leyendo. Bueno, Griselda también nos da las gracias, dice que se da cuenta que muchas cosas lo ha podido poner en práctica y cuánto me alegro, ¿no? Yo creo que lo que he contado, sobre todo con los ejemplos que les he puesto, realmente es de sentido común, ¿no? Es muy sentido común. ¿Cómo aprende uno? Pues con la práctica. Yo tengo un hijo adolescente que se fue a estudiar fuera de España y siempre me hace gracia porque nunca le gustaba cocinar. ¿Y cuándo aprendió a cocinar? Cuando se vio que o cocinaba o no comía. ¿Y cómo aprendió? Pues o me llamaba, ¿no? O se veía tutoriales en YouTube. Y las primeras veces me decía, mamá, qué mal me salía todo, ¿no? Con el tiempo aprendió. Es que todos hemos aprendido así, o sea, es básico. Lo que pasa es que por lo que sea, en algún momento nos fuimos a un modelo médico pensando que esto era una analítica donde te doy una medicación y te curas, ¿no? Y ojalá, yo siempre digo que ojalá y fuera tan sencillo. Cuando a veces viene algún papá y me dice, me han dicho que haga 3 horas de integración sensorial o 3 horas de kinesiología o de fisioterapia. Y yo le digo, ¿por qué 3? ¿No? Como si existiera esa tabla que lo dijera. No existe, ¿eh? Realmente eso no existe. Gracias, Daisy, también. Me alegro mucho que haya padres, ¿eh? Espero que también hayan entendido que esto no es solo, ¿no? Que el papá ahora tiene que aprender en internet a cómo hacerlo, porque yo siempre digo lo que les he comentado en un momento, ¿eh? Los papás son los que más saben de su hijo, pero los profesionales son los que hemos estudiado. O sea, yo no quiero que un padre se haga logopeda ni se haga fisioterapeuta. Yo siempre digo, me asusta cuando viene un papá y me dice, vamos a usar los pictogramas o vamos a trabajar el sistema vestibular. ¿Por qué? Porque, bueno, el papá lo que quiere es que su hijo hable, el papá lo que quiere es que su hijo se comunique, el papá lo que quiere es que su hijo salga a la calle, ¿no? Sin tener un berrinche. Y los profesionales los que estamos es para saber cada niño, ¿no? ¿Cómo le podemos ayudar? Este es el trabajo conjunto. Esta es la clave. Muchas veces los papás sin querer incluso los hemos hecho terapeutas estudiando de algunas carreras más que nosotros. Y eso es lo que no debemos, ¿eh? Lo que debemos es que los papás nos digan, Marga, ejemplo, ¿no? Pues son los papás que a lo mejor te dicen, me preocupa que mi hijo no puedo ir en la guagua con él porque se pone muy nervioso. Vale, pues yo ya he estudiado sobre tema de conducta, vamos a ver qué podemos hacer. Pero claro, no lo hago en mi sala. Tengo que hacerlo con los papás en la conducta donde está el niño, ¿no? ¿Me podría pasar la guía? ¿La guía a qué se refiere? A lo del enlace que he abierto antes de las páginas para los papás y todo eso. Claro, ahora mismo había puesto la página general, voy a poner lo de los papás, ¿vale? Y así todas las guías de los papás y así pueden ver los videos y todo. Está, ya les digo, para papás. Mira, guía de prácticas para la familia, ¿eh? Les voy a pasar el enlace y ahí van a ver que está hecho para papás. Lo pongo en el chat. Si lo pongo en el chat sí que llega, ¿no? A todos. Sí, Lo por acabo de favor. poner. Si entran a ese enlace... bueno, no había leído el de Héctor, perdón. El tema de la conducta, pero justo estaba hablando de esto. ¿Qué puedo hacer? Es lo que le comentaba a Héctor. Yo no tengo una fórmula mágica. Ojalá, que usted ahora me dijera, mi hijo tiene la tensión alta, ¿qué pastilla le puedo dar? Y digo, bueno, o tiene la COVID, pues ¿qué podemos hacer para evitar que lo pueda volver a tener? Lo importante es que usted, yo siempre le digo a los papás, cuando su hijo tenga que ir a una terapia, se sientan competentes para preguntarle esto que me está preguntando a mí. ¿Cómo hago para ayudar a mi hijo si no sé dónde es la frustración o la rabieta, cuando se frustra en este momento, cuando tiene una rabieta en este momento, ¿eh? Eso es la manera de poder trabajarlo. La frustración no es algo que yo me lo meto en una terapia y se trabaja. La frustración, las rabietas vienen provocadas seguramente porque el niño no comprende, no entiende, hay algo que le molesta.
Entonces yo tengo que hacer un análisis de todo eso, lo que le decía. Si a mí una mamá me dice cuando monto en la guagua con mi hijo se pone muy nervioso, tendré que analizar qué es lo que le está poniendo nervioso. Tendré que ver cómo poco a poco se va a ir arrimando a ese momento de frustración. O en casa muchas veces las frustraciones y las rabietas vienen porque no saben comunicarse los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo estallan? En una rabieta. Pero usted lo que tiene que hacer, Héctor, es a su profesional decirle, mira, me está pasando en este momento que a mi hijo le pasa esto. ¿Qué puedo hacer ahí? Esa es realmente la clave. O sea, yo creo que Marga, siempre es lo importante. hay otra pregunta. Y veo que la mayoría van también por ahí, ¿no? Por los berrinches. Les entiendo, porque ya le digo que es una de las cosas que más frustra a los papás. Y ya les digo, es que esos berrinches no es que una terapia le pueda dar una fórmula, es que el profesional se siente con ustedes a decir dónde ocurre el berrinche, dónde ocurre la frustración, cómo podemos prevenir que no pase, si ocurre, qué podemos hacer, Porque ya le digo, hay tantas cosas que pueden ser. Yo he tenido niños que era, pues a lo mejor porque en casa el ventilador, a él las cosas que giraban le ponían nervioso. Otros niños, por lo que le digo, porque como no saben cómo comunicarse, no saben cómo dar respuesta, ¿no? Los papás, y entonces el niño entra en una frustración. Otras veces, pues porque los papás no entiendo el ritmo del día a día en la calle y claro, eso genera un cúmulo de tensión en los niños de estar de aquí para allá, que al final el niño necesita algo que le relaje, algún juguete que relaje, algún muñeco que le relaje, alguna actividad que le relaje, siempre tener algo a mano. Pero ya le digo que no hay una fórmula que yo se lo pudiera decir. Miren, les voy a contar que muchos papás, ya ven que hablo mucho, pero muchos papás cuando vienen conmigo vienen y me dicen, porque yo sé que usted es doctora tal, como pensando que voy a tener la fórmula, ¿no? La receta que decimos en España para decir ya si su hijo va a hablar, si su hijo no va a hablar, si su hijo cuál es la solución para una frustración. Y miren, yo mi única respuesta es, yo no lo sé. Lo único que podemos hacer es trabajar juntos, ustedes y yo, o la persona que usted quiera que esté con el niño, y sentarnos, ¿para qué? Para dar oportunidades a su hijo. Y cuanto más oportunidades tenga, más probabilidades de que algo funcione. Pero la respuesta a qué pasará y cuál será, ningún profesional lo tenemos, ninguno. Y esto es lo que les decía que cuesta de entender. Yo entiendo que como padre uno busca una respuesta. Si le han hecho pruebas es porque tienen la respuesta. Un día un papá que él es investigador me decía, ¿para qué habéis hecho tantas pruebas a mi hijo si ahora no me sabes decir si a los 3 años va a hablar? No, no te lo puedo decir. ¿Para qué le estás haciendo tanta evaluación y tanto diagnóstico si no me puedes decir si va a caminar? No, no te lo puedo decir. Lo único que sé es que hay que darle oportunidades para que camine y oportunidades para que hable. ¿Y dónde llegará? El tiempo lo dirá, ¿no? Y esto como padre a veces es muy frustrante, sientes que has perdido, pero no, yo digo, es al revés. Es darnos cuenta que qué rico, que tenemos la oportunidad, ¿no? de pensar el cómo y el dónde aprenden nuestros niños. Ningún niño, ninguno, viene sabiendo cuál va a ser su futuro, tenga o no tenga discapacidad. Por aquí tenemos otras preguntas, Marga. Mira, por ejemplo, nos están preguntando cómo desarrollar esas competencias en la familia y bueno, más que desarrollar, cómo propiciar esa motivación. Bueno, eso hay todo, son muchas horas. Es verdad que ya les digo que esa es la parte que nos dimos cuenta que a nosotros aquí en España nos faltaba como profesionales. Hay que formarse un poco el cómo aprenden los adultos, ¿no? Y lo primero, ¿cómo aprende un adulto? Pues es cuando tiene motivación. Ejemplo, si viene un papá a una sala donde me ve a mí trabajar, al final el papá tampoco se motiva y dice, pues ¿para qué voy a entrar, ¿no? a esa sala? ¿O para qué entro? ¿Para ver a Marga trabajando? Si realmente yo quiero que el papá se motive, tengo que ver qué es lo que le preocupa al papá, como cualquiera de nosotros. Imagínense este papá que decía ahora,
¿Cómo puedo trabajar la frustración, los berrinches? Si yo quiero que el papá empiece a participar, voy a ayudarle en lo que necesita, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, hay que saber ponernos esto al nivel de qué conocimiento tienen los papás. Hay papás que necesitan más role-playing, hay papás que necesitan más que nosotros lo hagamos, ellos vernos, que luego le demos el feedback, ¿eh? Y hay papás que incluso yo he tenido, tienen discapacidad intelectual y trabajamos mucho en modelado con ellos, ¿eh? O sea, realmente es adaptarte tú al nivel de la familia, no adaptarse la familia a ti. Otra de las cosas también muy importante es que los objetivos que pongamos sean muy concretos. Por ejemplo, si yo le digo a un papá que esté trabajando con su hijo la comunicación, ¿eso qué es? Trabajando la atención, ¿eso qué es? Trabajando la motricidad fina. No saben cómo concretarlo. Si en cambio yo con un papá digo, mira, esta semana estamos trabajando que cuando va a lavarse las manos, él sepa abrir el grifo. Uno parece que se motiva mucho más, ¿no? Entiende mejor lo que les está diciendo. Entonces, muchas veces también es verdad que la manera de dirigirnos nosotros a los papás es muy técnica, ¿eh? No nos sabemos acercar a ellos a cosas concretas. Otro de los ejemplos que yo siempre pongo es que hay un estudio en la Universidad de Oxford que dice que al principio de año todos nos ponemos muchos propósitos de año nuevo, ¿no? Como hacer muchas cosas. Pero luego, ¿qué pasa? Que con el tiempo se van desvaneciendo. ¿Por qué se desvanecen? Pues justo por lo que les estoy diciendo, porque no son cosas realistas, no son adaptadas a mi realidad, en mi contexto no es fácil hacerlo. Puede estar de moda hacer deporte. Yo a lo mejor quiero, sé que está de moda hacer deporte y me voy a poner ir al gimnasio todos los miércoles. Pero luego, ¿qué ocurre? Que la realidad de las familias a veces es, sí, quiero ir al gimnasio, pero primero, si voy al gimnasio, ¿con quién dejo al niño? Segundo, ¿cuánto cuesta el gimnasio? Tercero, ir al gimnasio es ahora. ¿Cómo me organizo en casa? Al final, los objetivos muy amplios no sirven para mucho. Tenemos que concretar y aparte de concretar, tienen que ser muy realistas, muy adaptados a las necesidades de cada familia. Y claro, a veces eso en una sala es difícil, que nos podamos centrar en hablar en todo lo que puede pasar en su día a día. Y bueno, y luego con la práctica, realmente es esto, viendo a un papá cómo se hace y piensen por un momento, pues cómo aprende alguien, ahora mismo que estamos por Zoom, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Pues yo les tengo que decir que cuando he encendido la cámara, lo primero que he pensado, ay, madre mía, cada día estoy más mayor, me salen más arrugas. Uy, las canas. A lo mejor ustedes no se están dando cuenta, pero yo me lo veo cuando me conecto, ¿no? Y es cierto que es como cualquiera. ¿Cuándo aprende uno? ¿Se han visto alguna vez en un vídeo? ¿No? ¿Qué pasa cuando nos vemos en un vídeo? Que empezamos a decir, esa soy yo, y yo hablo así. O yo tengo esos gestos y yo me muevo así. Pues esto es lo mismo con los papás. Los papás a veces cuando ellos se ven hacer una práctica es cuando se dan cuenta de que no están haciendo lo que puede ayudar a su hijo. Están haciendo algo que ellos consideraban que era lo mejor. Pero quizás dicen, ay, claro, ¿cómo va a hablar si no le estoy preguntando? Ay, ¿cómo me va a pedir las cosas si se lo estoy dando en la mano? Ay, ¿cómo se va a poner de pie si todo lo tengo a la altura del suelo? Esas pequeñas cositas que a veces uno no es consciente y se da cuenta cuando se ve uno a sí mismo. Entonces nos ha ayudado mucho esto, el grabar vídeos, el que los papás se puedan ver, el darles ese feedback a los papás de qué estás haciendo y por qué a ti no te funciona y a mí sí. Eso es realmente lo importante. No sé si más preguntas. Parece que más abajo hay más. No, de la de ella contestó, pero teníamos aquí, ¿no? Dice una mamá que tiene 3 bebés y que cuesta mucho trabajo. Bueno, fíjense, yo creo también que otra de las cosas que aquí estamos aprendiendo es la importancia de los apoyos. A veces los papás decimos,
¿Cuántas terapias serían necesarias o cuántos apoyos necesita una familia? El concepto apoyo es muy importante y todos necesitamos apoyos. Yo siempre digo que un papá empoderado no es el que dice yo puedo con todo, es el que sabe reconocer que necesita apoyos de otros, ¿no? Entonces, yo también tengo a papás con 3 hijos que a veces venían y decíamos, pobre madre, pobre padre, mientras que uno de los 3 niños están en terapias, al menos puede ir a hacer algo, ¿no? Claro, cambiamos la mentalidad y era, no, no, yo lo que tengo que hacer es cómo ayuda a esa mamá, porque ella está con 3 niños, ¿eh? ¿Cómo le puedo ayudar? Necesita el apoyo de otro tipo, de una persona que le eche una mano en casa, necesita que nosotros le demos estrategias para cómo con los 3 organizar las tareas, ¿no? Para que pueda estar ella sola. Ese es el cambio de mentalidad. Yo creo que ahí es donde cambia mucho. Hay papás que piensan, no, mientras que está con Marga, lo que les decía, pues es el ratito que yo tengo para descansar. Claro que ellos necesitan descansar, pero yo lo que quiero es que puedan descansar con ocio, con otro tipo de actividades, no realmente porque estoy yo para quedarme con su niño. La clave es que yo estoy para qué, para que él diga, si quiero ir a tomarme un café con mi hijo, voy a poder hacerlo. ¿eh? Y ya si necesito ocio, lo buscaré por otro lado. Pero el rol del profesional de atención temprana no es para que mientras los papás puedan descansar. El rol del profesional de atención temprana es qué puedo yo hacer para ayudar a los papás y se sientan competentes. Es una mirada muy diferente del qué tipo de apoyo nos corresponde a nosotros. Siempre cuento una anécdota que yo tenía una mamá que era madre soltera y enfrente de donde yo estoy hay un supermercado, ¿no? Entonces la mamá siempre decía, qué bien, ¿no? Que mi hija viene contigo y así mientras que está contigo yo puedo ir a hacer la compra. Siempre lo cuento porque a mí de verdad que aquello me marcó mucho. Y yo me sentía bien porque decía, qué bien que esta mamá puede ir a hacer la compra tranquila. Y yo sabía que esa hora en mi sala sensorial la niña, claro que algo hacía, por supuesto. Pues cuando yo cambié mi mentalidad, me di cuenta que como no pensé, si esta mamá no puede ir ahora a hacer la compra con una niña de 4 años o de 3, Dios mío, el día de mañana, ¿no? Que va a estar pagando una terapeuta toda su vida para poder ella hacer la compra. Y la segunda pregunta era, pobre mamá, me está pidiendo ir a hacer la compra. Imagínense salir con la niña a un centro comercial, a una cafetería, a un restaurante, bueno, a cualquier acto social. Imposible. Lo único que me estaba pidiendo era tiempo para hacer la compra. ¿Cómo no se me ocurrió a mí pensar? Tengo que ir yo y decirle a la mamá, venga, ¿quieres ir a hacer la compra con ella? ¿Cómo vas a poder ir? Para que no se tire al suelo, para que no grite, para que no haya un berrinche, para que no haya una pataleta. Ese es el cambio de mirada, ¿de acuerdo? Y esto no se pasa de un día a otro. Es cierto que eh, hay que empezar como profesionales simplemente pensando esto, ¿no? Simplemente, bueno, ¿qué pasa cuando el niño no está conmigo? ¿Qué oportunidades tiene el niño cuando no está conmigo? ¿Cómo puedo ayudar a esa familia, a ese cuidador, a ese maestro cuando no estoy yo? Claro, qué importante lo que nos platicas, ¿no? Como esas oportunidades que no tenemos y que ahorita lo dices tan fácil de, claro, esto es lo que tenemos que hacer. Creo que todos esos tips son lo que, bueno, pues hace todo este cambio en esta nueva mirada, ¿no? Y bueno, y la importancia del apoyo de las familias, creo que, bueno, nos ha quedado clarísimo a todos. Es un trabajo en equipo, ¿eh? Yo siempre digo que es un trabajo colaborativo, porque algunos profesionales también a veces han entendido que esto ya es hablar con los papás. No, piensen que esto es como querer hacerte manejar un auto contándotelo cómo se maneja. Pues todavía más difícil, ¿no? La importancia es eso, entender que los papás, o sea, el ejemplo de manejar el auto creo que es muy representativo. Necesitan que estemos con ellos, necesitan ver, necesitan que a nosotros que le demos un feedback, ¿no? O el cocinar. Esa es la clave. Es un trabajo en equipo. Somos un equipo. Y como somos un equipo, pues cada uno tiene su rol. El papá es el saber cómo en el día a día sentir que él puede darle oportunidades a su hijo y el del profesional de decir, bueno, pues yo tengo que ver cómo ese papá
sin hacerlo terapeuta, tiene esas habilidades. Yo siempre digo, un papá no tiene que aprenderse las fases de los pictogramas, no tiene que aprenderse ciertos tipos de nombres, ¿no? Lo que tiene que saber es, a mí dime cómo le pregunto a mi hijo, para que él me entienda. A mí dime cómo evito que aparezca esa frustración, ¿eh? Esa es la clave. Y en su Claro. lenguaje. Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? A ver, es que nos están mandando por WhatsApp porque creo que tuvieron como un problema que no pueden acceder a las preguntas de la página. Pero a ver, ahorita ya rápido y te lo damos. A ver, aquí tenemos una pregunta. Es un comentario. Nosotros en casa tratamos de adaptar el modelo de enseñanza que manejamos en mi trabajo. Preparar, mostrar, practicar y dar retroalimentación. En el caso de mi hijo, pues preparamos el espacio y los materiales, los mostramos, hacemos las actividades que pueden ser enfocadas en algo cotidiano y bueno, la retroalimentación. Es más, analizar qué nos funcionó y qué podemos hacer para mejorar en caso de que haya costado un poco de trabajo realizar. Esto lo comenta un papá. Pues bueno, decirle al papá igual que gracias porque lo ha explicado mucho mejor que yo. De una manera muy breve, lo ha explicado muy bien, porque realmente lo que yo estoy hablando de esto, ¿no? Que es decir, pues eso, a los papás, decirle qué tal, pensar, ¿no? Por qué cómo le hemos preguntado al niño, lo ha explicado él en pocas palabras y muy claro. Así que gracias, esa es la idea, ¿eh? Lo que él ha dicho, que al final es que los papás reflexionen y piensen, ¿no? ¿Cómo tendría que preguntarle a mi hijo para que me conteste? ¿Cómo tendría que para, Eso es lo más importante, que a veces los papás, ya les digo, no es porque no quieran, ¿cómo no van a querer como papás? Pero se quedan con, es llevarle a las 5 a la sesión y que no llegue tarde para que no pierda ni un minuto, ¿no? Y piensan que con eso ya están cumpliendo y que ese es el objetivo y con eso el niño va a mejorar. Fíjense qué cambio de mentalidad lo que acaba de decir este papá. Nosotros en casa, en las rutinas, en juego, en cualquier cosa, lo que hacemos es ver qué nos funciona y qué no nos funciona y cómo ponerlo en práctica. Eso es lo interesante. Sí, y bueno, Marga, no sé si quisieras hacer un comentario final para ya ir cerrando, si ya no hay más preguntas. Bueno, a mí me gustaría lo primero agradeceros a la Confe la invitación y de verdad que es un lujo y sobre todo cuando veo que hay papás que, como les digo, para mí es la gran riqueza y lo que más nos enseñan, ¿no? Así que de verdad que muy, muy agradecida. Y por supuesto, pues también a todas las personas que han estado hoy escuchándonos, porque sé que en un día por la mañana a las 10 pues para mí ya he acabado, ya aquí ya son las 8 de la tarde, pero entiendo que para muchos de ustedes pues están en pleno horario laboral y que ha sido un esfuerzo. Así que de verdad que gracias por estar ahí. Que espero que por favor hayan entendido que la idea es que todos estamos en el camino, que todos hemos pensado a veces que el niño aprendía mucho en las terapias y que se queden también, pues que cualquier cosa que quieran, que crean que podamos compartir, la información está para eso, está para compartirla. Y si yo creo en una atención temprana, que es un derecho de todos los niños y sus familias, pues igual considero que los profesionales tenemos que tener también el derecho, ¿no? a tener una buena formación y un buen conocimiento y que tiene que estar al acceso de todos. Así que a su disposición para lo que puedan necesitar. Creo que solo hay una, bueno, hay dos más, si quieres las leemos y Ay, con esta perdón. cerramos. Bueno, tenemos tres y cerramos. Sí. Bueno, por último, voy a leer un agradecimiento. Hola, doctora. Muchas gracias por esta plática, tener la oportunidad de poder escucharla y participar en estos talleres. Me es de mucha ayuda y me hace sentir que no estamos solos con nuestros hijos. Claro que no, no están solo. Hay muchísima gente en el mundo, ya les digo, para empezar, CONFE, ¿no? Y todas las entidades que estarán ahí, que trabajamos con ese objetivo, ¿no? El objetivo de siempre acompañar a las familias. Al final,
ese es el objetivo. Nosotros estamos de camino, ¿no? Somos unas personitas que vamos a estar en el camino, pero lo importante al final es toda esa trayectoria que siguen ustedes. Así que gracias a las familias. Bueno, antes de presentar un reconocimiento, que ya te lo haremos llegar, antes de presentarlo. Muchas ¿Ahí lo ves? gracias. Me lo tienen que traer. Ahora me lo tienen que traer. Claro. Bueno, a mí me gustaría cerrar, desde luego, súper agradecida a las personas que se conectaron, a mis compañeras, allá abajo también hay otras compañeras conectadas, a ti desde luego, Marga, y con la reflexión que en el día hay una gran gama de oportunidades para estimular a nuestros hijos, a nuestros niños. Como tú bien lo decías, si entran a la cocina con olores, con sabores, si están en el parque con el pasto, con la tierra, si están tocando agüita, con la agüita tibia, con la agüita fría, etcétera. Si nosotros en casa volteamos a ver qué tenemos, seguramente hay una y mil cosas para estimular los sentidos de nuestros niños, para poder propiciar actividades ricas en aprendizaje, experiencias que los llevarán a tocar diferentes texturas, escuchar diferentes sonidos, y todo esto, por supuesto, que es la premisa de aprender, porque aprendemos a partir de nuestros sentidos. De tal manera que me encantaría dejar una pequeña tarea a los profesionistas que nos están escuchando y a los padres de familia. Si entráramos a un aula o si entráramos a casa, que volteáramos, en un aula sin nada, que volteáramos cómo podemos estimular a nuestros hijos. Y empezando desde nuestro cuerpo, ahí podemos empezar a estimular a nuestros hijos. Si los tocamos, si los cargamos, si les damos vueltas, ya desde ahí es una gran experiencia y una gran riqueza de aprendizaje. Y bueno, esa sería como la pequeñita tarea, y que no perdiéramos de vista que el espacio natural en el contexto del niño es lo que dice la ciencia, así es como aprenden nuestros pequeños. Entonces, cerraría con esto y reiterando nuestro agradecimiento, y no sé si quieras comentar para No, finalizar, nada, Mónica. nada más agradecerte de verdad muchísimo, Marga. Sé que estás súper ocupada en mil cosas y bueno, que nos regales este tiempo para todos los profesionales y padres de familia que siempre están interesados en escucharte, y nosotros, bueno, pues también, y que nos des la oportunidad de grabar esto para poderlo repetir y seguirlo compartiendo. Es una gran, gran oportunidad. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues gracias a todos por este tiempo. Así como dijiste, sé que es complicado en una mañana, pero bueno, pues la verdad es que muy contenta con toda la asistencia. Por supuesto, feliz con tu clase. Siempre Gracias, es de una verdad. goza. Y nosotros en España le decimos mucho, crecemos en comunidad, ¿no? Y también eso es una frase que a mí me gusta mucho, porque eso es clave. Todos crecemos en comunidad y es donde tenemos que ir, cada uno en la suya y en el sitio donde está. Así que de verdad, aunque no lo crean, el regalo ha sido para mí hoy. Ha sido la mejor manera de acabar mi jornada hoy, lo considero un regalo. Ay, pues muchas gracias. Pues Gracias. yo creo que todos hoy nos vamos regalados. O sea que mil gracias, gracias una vez más, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias Y a Gloria, lo que gracias a todos. necesiten, ¿eh? Cuando quieran y lo que necesiten, a su disposición. Gracias, Marga. Pues seguiremos en contacto. Un Mil placer. gracias a todos. Y nada Hablamos. más Hasta luego. Adiós. antes de cerrar, Ay, un pequeño, no, nada más antes de cerrar, para las ay, personas que perdón. están en un pequeño comercial. En octubre tendremos otro webinar con otra de nuestras grandes especialistas. En la cara, sí, ya Muchas gracias. Y finalmente me dice mi directora Moni, recuerden que el 19 de mayo es nuestra carrera con fe.
Igual tú si quieres, Estás invitadísima. estás invitada, Marga, para que te vengas aquí a nuestro zoológico de Gracias. Chapultepec, que es lo máximo. Seguro que lo conoces. Pues mira, en México no he estado, pero ya les digo, yo siempre que tengo oportunidad me voy yo personalmente a lo que les decía, lo has dicho muy bien, ¿no? Aprender que lo único que necesito es eso, saber dónde está el niño y con lo que tiene, saber que es posible. Así que no les digo que en algún día no me pase a saludarles, porque seguro que tengo mucho que aprender. Nos Muchas encantará. gracias. Gracias. Gracias a todos. Bonita y a día y todas. bonita noche. Bye. Gracias, Bye. hasta luego, adiós.